Buenas noches, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 12 de marzo del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Yaya. Vamos a estar hablando de lo que aconteció el día de ayer. En el Congreso, 8 congresistas de partidos como Centro Democrático, Caminos Justos y Libres y Mira, que son partidos cristianos, liberales, conservadores y Cambio Radical, 8 en total, pertenecientes a la Comisión Séptima del Senado, tomaron la decisión de negar la reforma laboral a 50 millones de colombianos. Creo que, como lo dice el ministro del Interior, Armando Benedetti, sin querer y por torpeza, se pegaron un tiro en el pie, bien duro y bien tremendo. Seguramente pensaron que el hundir esa reforma laboral virtualmente sería el mayor logro de las vidas de ellos, pero no fue así. Porque fue como poner la papaya y aparte de eso, partida completamente. Y como dice un dicho por ahí, papaya partida, papaya partida, papaya comida. Dice así. ¿Qué significa eso? Que al ellos haber hecho eso de hundir la reforma laboral que permitía democráticamente mejorar las posibilidades de 1.300.000 colombianos que necesitaban enormemente de esa reforma laboral, empezando porque 40.000 madres comunitarias necesitaban el salario y el hecho de la reforma laboral era para darles ese salario mínimo a esas 40.000 madres comunitarias. Por otro lado, aprendices del SENA. En total, 50.000 jóvenes esperaban que el contrato de aprendizaje SENA les proporcionara un salario mínimo. Tampoco se logró. Muchos colombianos que están en empresas trabajando horas extras esperaban las horas extras a partir de las 6, 7 de la noche y no de las 9, como estaba en este momento. Esperaban reconocimiento de las horas festivas y dominicales. Es decir, que estos 8 congresistas, que podemos decir son de la banda del señor Efraín Cepeda Saravia, tomaron la decisión de archivar la reforma laboral, de no debatirla, odiosamente de negarle a los colombianos un trabajo digno, reducir la pobreza, la esclavitud laboral. Todo eso lo negaron. En un abrir y cerrar de ojos, todo eso lo negaron. Entonces, ante las razones siguientes, el presidente tomó la decisión de hacer una convocatoria para una consulta popular en donde a los colombianos por consulta popular se les va a preguntar: ¿usted necesita las reformas sociales? ¿Sí o no? Las reformas sociales son reforma laboral, reforma a la pensión, reforma pensional y reforma a la salud. Conteste sí o no. Y como tal, pues son más de 13 millones de personas, porque es un tercio de 39 electores en este momento que tiene Colombia para votar, 39 millones de electores que tiene Colombia para votar, entonces un tercio son más o menos 13 millones y un poco más, hablemos de 14 millones o hablemos de 15 millones. Es decir, 15 millones de colombianos son el umbral. 15 millones de colombianos tienen que votar porque sí se den esas reformas sociales. Entonces, está eso. El presidente Gustavo Petro no va a tomar en cuenta lo que haga el Congreso. Ya, perdone la expresión, pero no va a mirar ese punto.
porque se dio cuenta que el Congreso lo único que está haciendo es saboteando las reformas sociales. Entonces, el Congreso lo que está haciendo es saboteando permanentemente las reformas. ¿Y cómo las sabotea? Pues simplemente se pide quórum, todos van sigilosamente saliendo y se van perdiendo hasta que no queda nadie para votar. Y entonces se hunde. Los congresistas o lobistas solamente van, pero para cobrar su salario. Catherine Miranda, Efraín Cepeda Sarabia, todos los del Centro Democrático, todos los de Cambio Radical, del Partido Verde, Katy Juvenao, J. Hernández, Catherine Miranda, del partido de la U también algunos, conservadores algunos, liberales que están con Gaviria algunos, y no podemos dejar atrás Caminos Justos y Libres, que es de cristianos, que también se aliaron con ellos para tumbarla. Es decir, esos que dicen que creen en Jesús, que dicen que Jesús salva y que todo eso, lo único que esa gente tristemente pregona y predica y practica es la ironía, la infamia y la mentira. Nada más. Mercadean con la fe de las personas, tristemente. Y lamentablemente las personas le siguen. Porque las personas muchas veces están buscando de Dios, y muchos de esos que buscan de Dios están completamente perdidos, no saben por dónde empezar, se confunden o los confunden. Tremendo. Yo lo único que sé es que cuando uno tiene a Dios en su mundo, dice un dicho: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si yo me amo bien a mi prójimo. Si yo quiero lo mejor para mí, también quiero lo mejor para mi prójimo. Pero es que aquí estos cristianos lamentablemente se quieren a ellos mismos, buscan beneficios para ellos mismos, pero en ningún momento están demostrando amor profundo por ese prójimo, que dicen es que hay que ayudarlo, y no lo ayudaron. No lo ayudaron en ningún momento. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, frente a esto, vamos a mirar rápidamente aquí lo que nos dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, en la locución de anoche. Hay puntos importantes que se resaltan acá, como lo que dijo el presidente anoche. Dijo varias cosas en casi 30 minutos, pero cosas importantísimas las vamos a escuchar aquí. Vamos a escuchar. La igualdad social, la justicia social, la justicia ambiental se levantaron como banderas políticas y ganaron las elecciones. Y el pueblo de Colombia mayoritariamente en campos y ciudades le solicitó al Estado construir justicia social, justicia ambiental. Y le dijimos a la oligarquía: vengan, hablen, conversemos, lleguemos a un acuerdo. Colombia no puede seguir siendo una sociedad de esclavos y de esclavas, de siervos y de siervas. Colombia tiene que ser una sociedad donde el pueblo pueda decidir, porque eso es una democracia. Y presentamos los proyectos al Congreso después de las burlas de los propietarios de la gran prensa, de los propietarios del capital en Colombia, que viven muy bien porque han concentrado la riqueza de todas y de todos en sus manos. El Congreso de la República hizo una labor parcial. La Cámara de Representantes aprobó todas las reformas que le presentamos para construir justicia social. Las reformas presentadas no son un capricho del presidente, no son un devaneo ideológico, no es cierto que sean una improvisación, las ha discutido el mundo y muchos países las están implementando porque ya fracasó la otra idea creada en 1993, la de que un mercado actuando simplemente le iba a garantizar los derechos fundamentales a cada ciudadana y ciudadana de Colombia, y no fue cierto.
una minoría apenas se podrá pensionar en este país si no hay una reforma pensional. Entonces, como ustedes lo acaban de escuchar, el hecho es que la reforma laboral, como la que actualmente tenemos, a lo único que conduce a los colombianos es a cada día ver más y más precariedad y más desigualdad y menos posibilidades de que los colombianos puedan alcanzar el umbral de una pensión, hombre o mujer. Es muy lamentable, es muy triste. ¿Cómo serán los días siguientes de los colombianos, aquellos que lleguen a su vejez? Y unos poquitos, pero no muy poquitos, se salvan porque unos muy poquitos dentro de un sector privilegiado tendrán la posibilidad de una pensión. ¿Y el resto qué? El resto tendrán que morirse de hambre, tendrán que desaparecer o tendrán que entonces construir una ley que se llame eutanasia para los que ya no pueden trabajar. Eso es tan triste. Por esa razón es que el pueblo colombiano está llamado a marchar, a movilizarse el 18 de marzo del 2025. Toda Colombia debe marchar para defender esos derechos fundamentales, para defender la democracia, para defender la salud, para defender el trabajo remunerado, esa reforma laboral que necesitamos. La reforma pensional que permitirá que 3 millones de ancianos que no lograron alcanzar ese umbral de la pensión, por lo menos dignamente cada mes puedan tener un reconocimiento de 230.000 pesos hasta el día de su muerte. Pero claro, entran de tajada personas del Centro Democrático viles, miserables, como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, que se ganan casi 50 millones de pesos mensuales y quieren tumbar la reforma pensional para que esos 3 millones de ancianos no tengan derecho a nada. No tienen derecho a nada los campesinos. Yo a veces me pregunto, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio al trabajador? Si el trabajador es el que genera la riqueza de ellos. Ellos no levantan sus riquezas así nomás. Quienes levantan la riqueza de todos ellos son los trabajadores. Y por esa razón ellos merecen el derecho a tener un contrato indefinido, el derecho a tener un trabajo donde se gane, por lo menos para empezar, el mínimo, pero con todas sus arandelas. El salario mínimo legal con sus prestaciones de ley, cesantías, intereses de cesantía, vacaciones, primas de servicio de mitad, de fin de año, vacaciones y la salud. ¿Es mucho pedir eso? Para esos que todavía vociferan y gritan fuera Petro, para esos que todavía dicen que Uribe es el mejor, que Uribe es el gran colombiano, para esos que dicen que Uribe es el mejor de todas las historias de este país. Qué lamentable. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que avanzar. Y el presidente va a revertir ese proceso, lo va a revertir. Y tenemos varias cosas para poderlo hacer. Tenemos la consulta popular, porque nosotros cuando nacimos, al momento de nacer, obtuvimos automáticamente la soberanía. Y nuestra soberanía es indivisible, es imprescriptible y es inalienable. Es decir, que nosotros tenemos unos poderes y poderosos. Y uno de esos poderes poderosos es el voto popular, el que no podemos regalarle a esos corruptos políticos. No se lo podemos regalar por un tamal, no se lo podemos regalar por un ladrillo, no se lo podemos regalar por una teja, no se lo podemos regalar por un tiquete a no sé dónde, o por un trabajito de una semana o de un mes. No, señor.
Nuestra soberanía tiene un valor incalculable, no se imaginan la cantidad de valor que tiene nuestra soberanía. Y cada 4 años tenemos que ir a depositar nuestra soberanía para que con nuestra soberanía le entreguemos ese poder a las personas que allá en el Congreso nos representen. Pero no, estas personas en el Congreso que dicen representar al pueblo nos dan es una puñalada. No nos están representando en lo más mínimo. Representa los intereses de los ricos, representa los intereses de Luis Carlos Sarmiento, de los Santo Domingo, los intereses de Germán Vargas Lleras, los intereses de Efraín Cepeda Saravia, los intereses de Álvaro Uribe Vélez. Y así por el estilo. Y aquí me podría yo quedar mencionando uno y otro. Entonces, el pueblo colombiano tomará la decisión a través de la consulta popular para definir si las reformas sociales salen o no salen. Y es muy seguro que sí van a salir, porque inclusive con esa consulta popular ahí también nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. ¿Cuántos están a favor del proyecto progresista? Si nosotros vemos que somos muchos, pues es muy probable que sí van a salir esas reformas sociales, van a salir y las vamos a tener. Eso no es una quimera, es un sueño que se va a volver realidad. Es un hecho contundente que se va a volver un milagro para la vida de todos los colombianos en este país. Ahora bien, yo aquí tengo algo muy importante que les voy a contar a ustedes con respecto a esto de la consulta popular. ¿Cómo va? ¿Cómo es? Entonces, esto dice así. Jurídicamente, la consulta popular en Colombia es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución de 1991 y regulado por la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 del año 2015. Es una herramienta de democracia directa que permite a la ciudadanía decidir sobre asuntos de interés general mediante el voto popular. ¿Y cómo funciona una consulta popular nacional? Bueno, primero hay una iniciativa. Puede ser propuesta por el presidente, como está pasando ahora, o el Congreso, o un grupo significativo de ciudadanos que puede ser el 5% del censo electoral. El 5% del censo electoral son más o menos 2 millones de personas. Somos 39 en censo electoral y entonces de eso unos 2 millones de personas. Son el 5%. Aprobación del Congreso. Si la propone el presidente, el Senado y la Cámara deben aprobarla por mayoría absoluta. Pero como aquí el presidente dijo, yo me voy a aislar del Congreso, porque lo más probable es que el Congreso, como va a seguir férreo en su guerra, de no ceder, de no querer ayudar al pueblo, sino solo sus intereses, entonces no lo tendrá en cuenta. Revisión de la Corte Constitucional, quien evalúa la legalidad de la pregunta. La Corte Constitucional, como lo dijeron ellos, el señor Ibáñez, él dice que cuando tenía 9 años no necesitaba de nada, creció y no necesitaba de nada, entonces llega ya mayor y no necesita de pensión, entonces como él no necesita de la pensión, entonces los colombianos tampoco necesitamos de eso, entonces por ende el presidente tampoco va a tomar en cuenta la Corte Constitucional. Convocatoria a votación, para eso pues obviamente se construye un instrumento y se realiza en un plazo determinado con garantías de participación. Y aquí, pues también tenemos que tener mucho cuidado cómo va a ser el movimiento del señor Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral. Esperemos que ese tipo no vaya a meter las narices y termine dañando todo esto, porque puede tener un poco de ejercicio o mando en la Registraduría Nacional, pero aquí esperamos que la Registraduría Nacional sea tan independiente que las cosas se puedan ver bien y no exista esa mano perversa que entra y daña unas elecciones
con trampas y todas esas cosas. Vamos a estar cuidando todo eso. Sería muy bueno que volvieran a participar los testigos electorales para el caso de esa consulta popular. Sería muy bueno porque prácticamente las elecciones del 2022 pudieron salir adelante gracias a los testigos electorales, porque si no hubiera sido por eso, se las roban. No sé si me estoy equivocando en esa parte que estoy diciendo. Umbral de aprobación. Para que el resultado sea vinculante, debe votar al menos un tercio del censo electoral, es decir, de 39 millones, por lo menos un tercio viene recibiendo a la representación de 14 millones de colombianos en todo el país. Y obviamente fuera del país también. Y la opción ganadora, obtener mayoría. Pero, ¿qué pasa si el Congreso bloquea la consulta? Que puede llegar a pasar. Si el Congreso se niega a aprobar la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, el pueblo aún tiene herramientas legales para hacer valer su voz y decidir sobre las reformas sociales. La consulta popular por iniciativa ciudadana es el camino del pueblo. Si el Congreso la bloquea, los ciudadanos pueden impulsarla reuniendo firmas del 5% del censo electoral. Estamos hablando aproximadamente de 2 millones de firmas. En este caso, las 2 millones de firmas, para los que quieran, me imagino, serán convocados directamente a una secretaría del gobierno donde las personas tendrán que remitirse para poder poner su firma. Es decir, de la manera más transparente, ojalá todo, para que se pueda lograr. No permitir que las manos viles de corruptos políticos las toquen. Otro punto, la Registraduría Nacional validará las firmas. La Corte Constitucional revisará la legalidad de la consulta. Si se aprueba, el gobierno quedaría con el mandato directo del pueblo para implementar las reformas. Ganando la consulta popular, el gobierno toma la final decisión. Y ahí sí quedan llorando los uribistas, los vargalleristas y toda esa cantidad de gente que se ha opuesto a esto, incluyendo esos partidos cristianos, también van a llorar, porque no les vamos a permitir que ganen, porque aquí el pueblo colombiano se respeta, el voto popular se respeta. ¿Por qué? Porque somos soberanos. Si nosotros no hubiéramos nacido en este país, Colombia, no seríamos eso, pero nacimos en Colombia, vivimos en Colombia, estamos bajo el suelo, pisando el suelo de Colombia, por ende merecemos el respeto que nos deben de profesar estos congresistas que lamentablemente fueron traicioneros y tomaron decisiones abruptas, yéndose en contra todo, contra gente que realmente necesita eso. Entonces no hay perdón, no hay perdón. Ahora, otro punto. Esta es la vía más poderosa si el Congreso se niega a legislar en favor de la justicia social. La decisión quedaría en manos del pueblo, no de los políticos corruptos que bloquean el cambio. Otras alternativas si el Congreso sigue bloqueando las reformas. Movilización social ya está sucediendo. Hoy, por ejemplo, hubo movilización social con todos los estudiantes del SENA. La presión en las calles puede obligar a los congresistas a reconsiderar su postura. Asamblea Nacional Constituyente, que la necesitamos muy urgente. Un mecanismo más radical para cambiar la estructura política y social del país. Se requiere porque algo que toca cambiar en este país y muy pronto es la cuestión de la justicia. Porque es inaudito encontrar que magistrados, ¿no?, entre comillas, el señor Álvaro Hernán Prada, con situaciones judiciales, esté en un cargo como presidente en el Consejo Nacional Electoral, cuando el señor tiene deudas con la justicia. Y por allá otros tantos que tienen deudas con la justicia y están ahí en los carguitos sin ningún problema. Entonces eso tiene que cambiar. Las cortes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, los juzgados, la Fiscalía, eso no debería estar politizado, debería ser completamente independiente ese poder judicial, pero hoy está siendo politizado y nos hemos dado cuenta
que bastante politizado está y corrupto además. Para el caso, lo que vemos de Marta Mancera y Francisco Barbos, eso nos dice ya mucho. En conclusión, la consulta popular por iniciativa ciudadana es el camino más viable para que el pueblo tome el control de las reformas sociales si el Congreso se niega a escuchar. El pueblo tiene la última palabra. Entonces, nos vemos en las calles y en las urnas. Y para terminar, les voy a dejar aquí otro videito que tiene que ver con Celso Tete Crespo. Vamos a mirarlo. A ver, aquí. A ver, aquí por acá lo tenemos. Aquí lo tenemos. Lo voy a reproducir. Atención, les voy a presentar a los 8 senadores de derecha que tienen virtualmente hundida la reforma laboral y le acaban de negar a usted como trabajador y trabajadora que regresen los pagos dominicales, los recargos nocturnos y los festivos que quitó el uribismo. Acaban de negar también que 50.000 jóvenes aprendices del SENA tengan un salario mínimo. Negaron con su voto negativo de hoy que se formalizaran a 40.000 madres comunitarias. Le niegan el pago a los internos de la medicina. Niegan el pago de la licencia menstrual que estaba prevista en la reforma. Con su voto negativo de hoy golpearon a más de 1.300.000 trabajadores colombianos. Le niegan a los aprendices del SENA el carácter laboral de sus contratos de aprendizaje. Fue un gobierno de ellos, el de Uribe, que les quitó los derechos laborales, y hoy hacen lo mismo cuando el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro plantea una reforma laboral al país para reivindicar esos derechos laborales de los colombianos. Estos son, ojo, los 8 senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia negativa de esta reforma laboral, que se oponen a que usted tenga derechos laborales solo por defender intereses de banqueros, de grandes industriales, de dueños de EPS y del gran capital. Son el señor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, le negó sus derechos laborales. El señor Alirio Barrera y Honorio Enrique, ambos del Centro Democrático, le negaron sus derechos laborales. La señora Ana Paola Agudelo del Partido Mira, le niega sus derechos laborales. La señora Berenice Bedoya del ASI, le niega sus derechos laborales. La señora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, le niega sus derechos laborales. Las señoras Esperanza Andrade y Nadia Blel del Partido Conservador, ambas le negaron sus derechos laborales. Y estos 8 han contado con el apoyo y el respaldo de la traicionera verde Catherine Miranda, de Todo Cambio Radical, de todos los representantes del neoliberalismo, del esclavismo moderno, de la extrema derecha que tanto daño le han hecho a este país. ¿Qué viene ahora? El presidente Petro dijo que buscará que esta decisión sea reversible, pero sobre el engaño solo nos llevarán a más violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quiénes fueron los que los han traicionado. Bien, entonces ahí ustedes pudieron observar. Y mire qué curioso, la hija del senador Pinto fue despedida porque simplemente se opuso a la reforma laboral. Es una gerente y ya la sacaron. Pero eso no queda ahí. O sea, estos senadores o estos 8 senadores, muchos de ellos tienen cosas muy curiosas y ocultas con el paramilitarismo. Otros que son familiares de ellos terminaron en la cárcel por parapolítica. Podemos entender claramente su total odio hacia el presidente Gustavo Petro, pero no le sirvió de nada esa retaliación, no le sirvió de nada esa maniobra, porque como lo dijo el ministro de Interior Armando Benetti, ellos solitos se tiraron el disparo en el pie. Así de sencillo. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video y estaremos muy atentos a todo lo que pase con la consulta popular que tiene que ver con la aprobación de las reformas sociales, que yo sé que se van a dar porque Dios es muy grande y Dios ama Colombia y todos vamos a tener esas reformas muy pronto, así sea por la consulta popular o por decreto, pero no vamos a permitir que el Congreso siga estropeando la vida de los colombianos. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.